Nuestras vidas han cambiado mucho desde que comenzó la pandemia causada por el SARS-CoV-2. Hemos tenido que adaptarnos a vivir con mascarillas, a dejar de abrazarnos o darnos 2 besos cuando conocemos a alguien. Han cambiado nuestras escuelas, nuestras relaciones, nuestras prioridades. Algunos incluso hemos perdido a amigos y familiares bajo la enfermedad que causa este virus, la COVID-19. Sin embargo, hay quien a estas alturas ve una luz al final del túnel. Aquellos que claman que las vacunas contra el SARS-CoV-2 permitirán que volvamos a la normalidad. Por otro lado, están aquellos que desconfían de estas vacunas, en especial de sus posibles efectos secundarios. ¿Quién está en lo cierto? ¿Serán capaces las nuevas vacunas de devolvernos esa tan ansiada normalidad? Es más, ¿protegerán estas vacunas a los más frágiles como ancianos, niños, personas enfermas o embarazadas? Y quizás lo más importante de todo, ¿son seguras? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Por si eres nuevo por aquí, mi nombre es Amjad, soy médico y divulgador científico y esto es Glóbulo Azul, el que intenta ser el canal de medicina y salud más riguroso de internet. A continuación os contaré todo lo que necesitáis saber sobre las vacunas contra la COVID-19. Como este vídeo va a ser un poco largo, os he dejado un índice con los tiempos en los que encontraréis cada información, así que si os interesa algo en particular, pero no todo el vídeo, podéis saltar directamente a la sección que os interesa. Sin más, vamos a ello. Es normal que muchas personas tengan esperanzas y expectativas en las vacunas. Al fin y al cabo, nuestra historia está repleta de triunfos de las vacunas sobre otras enfermedades. Sin embargo, también tenemos una larga lista de fracasos. Muchas enfermedades infecciosas contra las que no hemos logrado crear una vacuna eficaz. Esto es porque cada enfermedad es un problema inmunológico en sí mismo. Veréis, aunque en los últimos tiempos habréis oído hablar mucho de los anticuerpos son solo una pequeña parte del ejército que supone nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa. Y de verdad, creedme cuando os digo que el sistema inmunitario es una larga y complejísima red de interacciones entre muchos tipos de células y de moléculas diferentes. Es decir, a nivel divulgativo podemos hablar de las células de defensa o las citoquinas, pero en realidad, la cosa es infinitamente más compleja. El asunto es que las reacciones inmunitarias son complejas y distintas para cada patógeno. Es decir, tu cuerpo no actúa igual para defenderse de un virus que de una bacteria, que de un parásito, que de un protozoo, etcétera, etcétera. Ni siquiera actúa igual para defenderse de 2 virus diferentes. Esto es importante porque combatir una infección es literalmente como estar en guerra. Hay que evaluar bien al enemigo para hallar la mejor estrategia para derrotarlo. Pero quizás la característica más importante de nuestro sistema inmunitario es que tras haber sido expuesto a un patógeno por primera vez, algunas de sus células descendientes de lo que conocemos como linfocitos B y linfocitos T se convertirán en células de memoria. Células que recordarán a cada patógeno específico con el que se hayan encontrado y podrán desencadenar una respuesta más fuerte y más rápida si se lo vuelven a encontrar. Es como si un delincuente no conocido camina libremente por la calle. La policía no puede reconocerlo, pero si hay policías de memoria, la próxima vez que entren en contacto con el delincuente serán mucho más rápidos en reconocerlo y aplacarlo, o llamar a otros policías especializados en aplacar a ese tipo de delincuente. Lo bonito de todo esto es que estas células de memoria se pueden generar no solo teniendo contacto con el delincuente, sino teniendo contacto con pequeñas partes del delincuente. Es decir, un policía de memoria no necesita haber entrado en contacto con un delincuente para reconocerlo. Puede reconocerlo por haber sido expuesto a sus fotos o su descripción, sus prendas de ropa. Pues bien, esto de exponer a nuestro sistema inmunitario a una pequeña parte de un patógeno para generar memoria es precisamente lo que hacen las vacunas. Una pequeña aclaración aquí, que un patógeno te infecte no es suficiente para que te genere enfermedad. Primero te infecta y luego, si tu sistema inmune no logra contenerlo, genera enfermedad. Por eso, las vacunas no son un medicamento, no son una cura contra ninguna enfermedad, son algo que previene enfermedades. Sin embargo, las vacunas se someten a un rigurosísimo estudio, los ensayos clínicos, antes de ser aprobadas para su administración en seres humanos. Estos estudios son tan minuciosos que se componen de 4 fases, que son básicamente 4 estudios en sí mismas. La fase 1 consiste en probar la seguridad en un número reducido de personas, es decir, que su administración no nos haga daño. La fase 2 debe demostrar eficacia en varios cientos de voluntarios, es decir, que su administración sirva para algo. La fase 3 es para mostrar tanto la seguridad como la eficacia a gran escala e incluye a miles de participantes. Es decir, llegados a este punto, lo más importante es reafirmar los resultados de las fases anteriores antes de comercializar el fármaco o la vacuna en cuestión.
Y tras la aprobación está la fase 4, una fase en la que el producto en cuestión ya comercializado se controla de cerca para detectar cualquier efecto secundario poco común que los ensayos hasta la fase 3 no lograron detectar. En resumen, que solo se comercializan vacunas o medicamentos que hayan demostrado un muy buen nivel de seguridad y un nivel mínimo de eficacia. Y aún después de comercializarse todavía se siguen de cerca. Por eso cada mucho tiempo podemos escuchar aquello de que algo ha sido retirado del mercado. Excepto en muy aisladas ocasiones no suele hacer falta ningún escándalo para que eso ocurra. Enseguida nos damos cuenta si sucede algo inesperado, pues porque estamos atentos. Está bien, ahora que ya comprendéis un poco más esto de las vacunas y la complejidad del sistema inmunitario, hablemos de cómo crear una vacuna contra la COVID-19. Lo primero que necesitamos es una pequeña porción del virus a la que podamos exponernos con seguridad. ¿Cómo hacemos esto? Pues veréis. Primero, tenemos que identificar qué partes del virus son reconocibles y atacables por nuestras defensas. Es decir, a qué partes vamos a exponer a nuestro sistema inmunitario exactamente. Esto es así porque, aunque las analogías con el ejército están muy bien para comprender a nuestras defensas, al final nuestras células no son entes independientes con cerebro y decisiones propias. Sus acciones son el producto de una cascada de reacciones químicas entre moléculas. Y a día de hoy, aún no podemos afirmar con claridad cuál es nuestra respuesta inmunitaria en el caso de la COVID-19. Aunque varios datos nos han llevado a pensar que el principal efecto protector se debe atribuir a los anticuerpos contra las espículas, los spikes que rodean a los virus de la familia coronavirus y a las que deben su nombre. Unas prolongaciones que están en la parte externa, como en la membrana del virus, y además es el lugar por el que se pega a nuestras células. Es decir, que para defendernos, nuestros anticuerpos tienden a bloquear el punto clave para que el virus infecte a nuestras células, el punto de unión del virus a nuestras células. Si los spikes son una pieza del puzzle, el sitio de la membrana del coronavirus al que se unen, el receptor, son la otra pieza en la que encajan. Lo fascinante de todo esto es que son precisamente las incertidumbres de nuestro nuevo enemigo lo que justifica que desarrollemos varios tipos de vacunas diferentes con varios enfoques distintos para cubrir todo el coronavirus, sus moléculas o fragmentos de sus moléculas. Estamos en guerra y lo estamos dando todo. Tanto es así que a día de hoy ya hay más de 300 proyectos de vacunas. 12 de ellos están ya en la fase 3 y de los cuales 3 ya han conseguido superar la fase 3 con resultados positivos. Las vacunas de Pfizer y BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Las estrategias son múltiples, es decir, no todas estas vacunas son iguales. Por un lado tenemos las vacunas de virus atenuados. Esto es usar una pequeña cantidad de un virus vivo y debilitado. Esto se puede lograr haciéndolo crecer en condiciones desfavorables o haciéndolo genéticamente débil. Este es el origen de las vacunas. Con esta estrategia desarrollamos las primeras vacunas contra una enfermedad que mataba a 3 de cada 10 personas que la padecía, la viruela. Y ojo, conseguimos erradicarla. Desde entonces hemos desarrollado muchas vacunas con esta tecnología y hemos logrado salvar la vida de cientos de millones de personas. O sea, es que es una barbaridad, ¿eh? O sea, estamos hablando de números muy grandes. Sabemos que en muchas ocasiones este método ha sido muy efectivo para estimular una respuesta inmune y una memoria inmunitaria duradera. Sin embargo, también sabemos que nos exponemos a reacciones adversas raras, pero importantes, significativas, ya que al fin y al cabo los virus vivos causan enfermedad, aunque sea una enfermedad leve. Y como os decía, somos muy precavidos en los ensayos clínicos, así que aunque a día de hoy hay solo 3 proyectos en desarrollo, ninguno ha llegado aún a formar parte de un ensayo clínico. Sin embargo, afortunadamente podemos hacer lo mismo, pero inactivando al virus primero, matándolo. Esto se puede hacer aplicándole algunos químicos al virus que lo inactivan. En este caso, la duración de la inmunidad es bastante menor, por lo que se intenta compensar estimulando al sistema inmune con una cantidad mayor de vacuna o asociando en la misma un adyuvante, que es como un ayudante, algo que estimula, además de la vacuna, algo que estimula el sistema inmune. Estas vacunas son más estables, más baratas y más seguras. Por eso mismo tenemos a 7 candidatos siendo desarrollados, 4 de los cuales ya están en la fase 3. Coronavac en China, Covaxin en la India y luego 2 vacunas que no tienen nombre, que las 2 están siendo desarrolladas en China, una por Sinopharm y el otro por el Wuhan Institute Biological Products. Hay otros investigadores que, en lugar de inocular todo el virus, ya sea vivo o muerto, han considerado mejor estrategia administrar proteínas de la superficie del virus. Esta es una estrategia que ya se ha utilizado previamente con éxito en vacunas como la del neumococo, la clamidia o el meningococo B. Esta es una de las maravillas de la tecnología, y es que, aunque en el pasado usábamos proteínas purificadas extraídas directamente de los microorganismos en cuestión, hoy disponemos de la capacidad de crear moléculas de ADN en un laboratorio. A
A esto se le llama ADN recombinante y es posible gracias a que el ADN de todos los microorganismos pues comparten prácticamente la misma estructura química, a diferencia únicamente de una secuencia dentro de la estructura, varían únicamente en la secuencia de nucleótidos, una cosa técnica. Básicamente utilizamos estas moléculas de ADN sintético para hacer que otros organismos generen las proteínas que queremos utilizar. Esto es increíble, o sea, es que algunos grupos están incluso utilizando plantas de tabaco para producir estas proteínas. Es que es una pasada. Por cierto, ¿adivináis qué proteínas están generando principalmente? Pues sí, los spikes del coronavirus. La idea es exponer a nuestras defensas a la parte del virus que parecen reconocer. Esto es una pasada. Se piensa que estas son las vacunas que mayor capacidad de estimular a nuestro sistema inmune tienen. Claro, sí, es que hay hasta un grupo de investigación en Estados Unidos que está desarrollando pastillas de spikes únicamente. Este grupo, por cierto, se llama Vaxart. De las 12 vacunas que os comentaba que estaban en fase 3, de estas hay 2. CoVLP, desarrollada por Medicago, Canadá y GSK en Italia, y la desarrollada por Novavax, NVX, coronavirus a COV2373. En el caso de la primera, se encuentran en medio de un ensayo clínico en fase 3 con más de 30.000 personas de Norteamérica, Latinoamérica y Europa. En el caso de la segunda, la de Novavax, ya lanzaron un primer ensayo clínico con 15.000 personas en el Reino Unido y ahora mismo están lanzando otro con 30.000 personas en Estados Unidos y en México. Por cierto, en el primer ensayo de Novavax se reportaron tasas de eficacia por encima del 95% y contra la variante británica del 85,6%. Contra la variante africana pues no les fue tan bien, por debajo del 50% de efectividad. Aquí es donde otros grupos han dicho, pero espera, ¿por qué hacer que otros organismos fabriquen los spikes si puedo hacer que mis células los fabriquen directamente? Así que sí, existen 6 vacunas de ADN a las puertas de los ensayos clínicos, la de Zydus Cadila, Anges, Takis, Inovio, Genexine y otra de Karolinska. Pero aún ninguna de estas ha entrado en los ensayos clínicos. La estrategia es inyectarnos un ADN programado para que nuestras células produzcan las proteínas que queremos durante un corto periodo de tiempo. En algunas de estas vacunas se administra también un pequeño impulso eléctrico, un método que llamamos electroporación para mejorar la capacidad del ADN inyectado de entrar en nuestras células. Aunque las vacunas de ADN sí que se utilizan con normalidad en veterinaria, nunca se han desarrollado vacunas de ADN para los humanos. Por otro lado, otros grupos han optado por desarrollar vacunas de ARN mensajero. Aunque suenen muy parecidos, se trata de moléculas totalmente distintas, tienen estructuras y funciones diferentes. El ADN, pues sería como una biblioteca que contiene toda la información genética de un organismo. Y el ARN mensajero es el librero que sigue las órdenes del ADN. El ADN es el rey y el ARN el mensajero. Así, dentro de una célula, el ARN lleva las instrucciones a donde tiene que llevarlas, los ribosomas, para construir proteínas. El objetivo de las dos estrategias es el mismo: producir la proteína Spike sin necesidad de administrar el virus, y las dos ofrecen gran flexibilidad en términos de velocidad y de manipular la proteína que queremos que se genere. Por ejemplo, para atacar a nuevas variantes que vayan apareciendo. Sin embargo, a diferencia del ADN, el ARN mensajero necesita ser transportado al interior de la célula porque no puede penetrar por sí mismo, no puede ir él solo. Así que la mayoría de estas vacunas están contenidas en unas microvesículas de lípidos, lo que se llaman liposomas. El problema con estas vacunas es que el ARN mensajero es muy frágil, o sea, se rompe solo con mirarlo, y necesitan mantenerse a temperaturas muy bajas, muchas de ellas por debajo de los menos 30 grados, lo que limita mucho su almacenamiento y producción. Hay muchos proyectos siguiendo esta estrategia, pero 2 de ellos ya han terminado la fase 3. La ya conocida vacuna de Pfizer y BioNTech, BNT162b2, y la de Moderna, mRNA 1273. Es decir, Pfizer y BioNTech, las dos son vacunas basadas en ARN mensajero. La fase 3 de la vacuna de Pfizer y BioNTech contó con los resultados de 45.539 personas. Es que esto es una barbaridad, o sea, es una barbaridad. Este es uno de los mayores ensayos clínicos de la historia de la humanidad. Han habido medicamentos en la historia cuyos primeros ensayos no superaban las 200 personas y, ojo, acabaron siendo auténticas maravillas. Y encima, esta vacuna ha reportado tasas de eficacia en torno al 95%. Además, hace tan solo unos días también reportaron en un estudio de 9.000 personas que una sola dosis de esta vacuna ha demostrado
reducir las transmisiones asintomáticas en un 75% durante 12 días. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Aún está por ver. En el caso de Moderna, el ensayo tampoco se quedó atrás, con 30.000 personas mostrando una eficacia del 94%. Y además reportaron que de esos 30.000, ni una sola persona llegó a desarrollar nunca COVID-19 severo. De todas formas, para que veáis cómo de seguras son las cosas cuando se aprueban, estas dos vacunas siguen estando bajo revisión de varias agencias en todo el mundo. Y por último, os voy a hablar de la última que ha llegado a nuestro país, la famosa vacuna de Oxford y AstraZeneca, ChAdOx1. Esta gente pensó que había otra forma de introducir el ADN que codifica las proteínas Spike en nuestras células, insertando el ADN en cuestión dentro de un virus. Es decir, los virus, para infectar a nuestras células, lo que hacen es inyectarnos su propio ARN mensajero. Son así de cabrones, como ellos no pueden replicarse a sí mismos, lo que hacen es penetrar nuestras células y meternos su información genética, su ARN mensajero, para replicarse a sí mismos. Pues bien, es posible aprovechar la gran capacidad de un virus para infectarnos y entregarnos el ARN mensajero a las células humanas. Y esto mismo es lo que hace la vacuna de Oxford y AstraZeneca, inyectarnos un virus de chimpancé, un adenovirus, al que le han insertado el ADN que le dará a nuestras células la instrucción de generar la proteína Spike durante un corto periodo de tiempo. Es como infiltrar a un topo en las líneas enemigas. ¿Que por qué con un virus de chimpancé y no con uno humano? Pues porque si se inyecta en uno humano, existe la posibilidad de que la persona que se vacune tenga ya una inmunidad preexistente al virus en cuestión y que entonces la vacuna no sea eficaz. Es decir, si tu sistema inmune ataca al virus portador del ADN en cuestión, pues el ADN no llega a su destino y la estrategia no tiene éxito. Y ojo, porque hay una barbaridad, pero una barbaridad de estas vacunas en desarrollo, pero 4 ya han llegado a la fase 3. Es más, una ya terminó la fase 3. Las vacunas que han llegado han sido Oxford y AstraZeneca, ChAdOx1, Sputnik V de Gamaleya, Rusia, y Johnson & Johnson, AD26 CoV-S1 en Estados Unidos. Ojo, con más de 60.000 personas en su ensayo clínico. Y también ha llegado CanSino Biologicals, AD5-nCoV, ya aprobada para sanitarios y militares en China. Las dos últimas, además, la de Johnson & Johnson y la de CanSino Biologicals, además han requerido solamente una sola inyección por el momento, aunque Johnson & Johnson aún está intentando determinar la mejor pauta para generar inmunidad. Por cierto, por si no lo habéis adivinado aún, la vacuna de Oxford y AstraZeneca es la tercera vacuna en terminar la fase 3 y ya se está aplicando a grupos seleccionados de la población. Ojo, porque ha habido algo de revuelo, porque parte de la población piensa que esta es la peor de las 3 vacunas hasta ahora comercializadas, principalmente por dos cosas. Por un lado es la más barata de las 3 y por otro lado las tasas de eficacia reportadas son menores. Empezaré comentando lo de las tasas de eficacia. Veréis, es cierto que a pesar de los excelentes resultados preliminares y la inmunogenicidad bien documentada, el ensayo de fase 3 de esta vacuna proporcionó resultados muy interesantes, pero algo contradictorios que requieren más estudios. No son resultados malos, ojo, son solamente resultados que no entendemos todavía. Lo que ocurrió es que pusieron a prueba 2 pautas de administración, una donde los voluntarios recibían media dosis primero y una dosis un mes después. Otra pauta fue una dosis primero y una dosis un mes después. Pues bien, la eficacia del grupo que empezó con media dosis fue del 90% y la eficacia del grupo que empezó con la dosis completa fue del 62%. La media es del 70% y en el peor de los casos, un 62% de eficacia es una absoluta maravilla. Las mejores tiradas de la vacuna de la gripe en la historia tenían tasas de eficacia similares a esta. Pero además, valorar qué vacuna es mejor basado en sus tasas reportadas de eficacia es un craso error. Por varias cosas, pero principalmente porque puede ocurrir, por ejemplo, que la vacuna con la tasa de eficacia más baja también sea la que proporcione la inmunidad más duradera, entre otras cuestiones que os comento más adelante. Pero antes, vayamos con la segunda queja del público, el asunto de que son las más baratas. Sobre esto conviene hacer otra aclaración. Son las más baratas porque tanto Oxford y AstraZeneca como Johnson & Johnson se comprometieron a no obtener beneficios de sus vacunas durante la pandemia. Y es un compromiso que han mantenido hasta ahora. Así que, yo más que reacio estaría bastante agradecido. Pensad que al final las vacunas son cosas que desarrollan empresas que necesitan ganar dinero, que a menudo reciben
desprecio por el público que consume sus productos y que cumplen una función que los gobiernos, por lo general, no tienen la capacidad de asumir. Y aún así, todo el mundo está trabajando muy duro y algunas de estas empresas regalando su trabajo para que la mayor parte de la población mundial tenga acceso a las vacunas. Y esto es importante porque que te vacunes tú solo no sirve de mucho. El verdadero poder de las vacunas está en lograr la inmunidad de rebaño. Os cuento, la inmunidad de rebaño o la inmunidad de grupo es un fenómeno que ocurre cuando un porcentaje mínimo de ese grupo se ha hecho inmune a una enfermedad. Lo que ocurre en ese momento es que la enfermedad en cuestión deja de penetrar las filas de esa población, provocando una forma indirecta de protección contra una enfermedad, previniendo que individuos no inmunizados se contagien. Básicamente, los individuos vacunados o infectados previamente actúan como una especie de cortafuegos para la diseminación de la enfermedad, ralentizando o evitando la transmisión de la enfermedad a otros individuos. Pues bien, para alcanzar la inmunidad de rebaño hace falta que la inmunidad que logremos generar sea lo suficientemente duradera y que se vacune como mínimo al 60% de la población mundial. ¡Ojo! ¡Mundial! Esto es es una locura de gente y todo un reto de distribución y fronteras. Pero si se vacuna toda España y no se vacuna África, por ejemplo, es más que esperable que el virus retorne a nuestras vidas si es que logramos desterrarlo. Por desgracia, todavía desconocemos si las vacunas lograrán generar la inmunidad de rebaño que nos permita regresar a cierto grado de normalidad. Esto es porque entre las incertidumbres a las que nos enfrentamos ahora mismo se encuentran la duración de la inmunidad que las vacunas serán capaces de brindarnos. Es decir, ¿cuánto tiempo podrán protegernos? ¿Meses? ¿Años? ¿Cómo de frecuentemente vamos a tener que ponernos dosis de refuerzo de las vacunas? Y suponiendo que todo esto lo logramos, ¿podremos vacunar a un porcentaje del mundo suficiente como para poder volver a la normalidad? Pues estas son incógnitas que solo el tiempo y, ojo, el lujo de poder continuar realizando estudios podrán determinar. A estas alturas ya es evidente que un gobierno que vaya en contra de la ciencia y la sanidad es un gobierno que está yendo en contra de su pueblo. Y ahora, el pueblo debemos tener esto más presente que nunca. Por otro lado, es normal que a estas alturas algunos os preguntéis, ok, pero ¿cuál es la mejor de las vacunas? Y lo cierto es que, aunque los datos de los estudios de fase 3 proporcionan excelentes datos respecto a los límites, seguridad y eficacia de las vacunas candidatas, solo serán comparables muy poquitas de ellas entre sí. Esto es porque las comparaciones cuantitativas de la eficacia de diferentes vacunas para inducir respuestas inmunitarias se ven obstaculizadas por la falta de estándares internacionales. Por ejemplo, en este momento no existe un estándar internacional para la titulación de anticuerpos séricos IgG anti-spike, y mucho menos para ensayos de neutralización o respuestas de células T. Esto viene a significar que cada estudio define algunas cosas a su manera y las mide a su manera. Esto hace que sea difícil comparar las respuestas inmunitarias provocadas por las vacunas en diferentes ensayos. Pero además, también es posible que la mejor vacuna contra el COVID-19 no exista en absoluto, ya que las vacunas desarrolladas de distintas maneras podrían inducir diferentes formas de inmunidad, cada una de ellas apropiada en diferentes contextos ambientales y humanos. Por ejemplo, la vacuna de la polio tiene dos variantes. La vacuna inyectable de virus muertos Salk resulta apropiada para el mundo industrializado. Es segura y eficaz en áreas del mundo donde la poliomielitis ya no existe. Es decir, no tenemos al enemigo circulando constantemente entre nosotros y estamos todos bastante inmunizados. Por el contrario, la vacuna Sabin atenuada, otra vacuna contra la polio, es más eficaz y más fácil de administrar por vía oral, y también es más apropiada para los países en desarrollo donde el virus todavía está circulando libremente. Por eso, la evolución de la pandemia podría hacer que algunas vacunas fueran más apropiadas en diferentes contextos geográficos o para diferentes grupos, por ejemplo, bebés y ancianos. Algo que sí es interesante sobre este tema es que es muy posible que la llegada secuencial de vacunas pueda incrementar y hacer más potente la protección inicialmente inducida por las primeras vacunas. Es decir, que existe un escenario en el que si tenemos que vacunarnos todos los años, la vacuna que te administres sea más efectiva si te vacunaste el año anterior. Por ejemplo. Por último, aunque ya hemos hablado de algunas incertidumbres que estamos tratando de solucionar ahora, hablemos de los posibles riesgos asociados a las vacunas. Más allá de la reacción local de dolor en el punto de inyección o pasar una noche con fiebre hecho polvo en la cama, los riesgos a los que te expones de momento no son muchos. Entiendo, por ejemplo, la idea de no sabemos cómo afectará a eso de la fertilidad, pero a ver, eso no es completamente cierto. Os cuento, si hablamos de riesgos que no podemos prever, de acuerdo, hay riesgos que no podemos prever y siempre los habrá con prácticamente todo.
Pero si hablamos de riesgos específicos cuya fisiopatología conocemos perfectamente, como es el caso de la fertilidad, pues la probabilidad de que se nos escape algo es extremadamente baja. Es decir, si yo conozco la naturaleza de mi vacuna y conozco la fisiopatología de la fertilidad y veo que no hay relación ninguna y ningún nexo entre ellas, pensar que una puede afectar a la otra no es plausible biológicamente. Es más, es como una cuestión de pensamiento mágico. Es como decir que eres como eres por cómo se alineaban las estrellas el día que naciste. Pues no es plausible y por tanto no debería considerarse seriamente como un argumento en contra. Es decir, el único caso en el que sería planteable que la gente que tiene miedo de que las vacunas puedan causar una u otra enfermedad es en el caso de enfermedades en el que su mecanismo no sea conocido. En esos casos, pues entendería el miedo y por raro que fuera debería tenerse en cuenta. Pero en este aspecto es que de verdad, se están teniendo en cuenta muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, una de las razones por las que la población general todavía no tenéis las vacunas es porque se están evaluando cosas como si las vacunas pueden empeorar la enfermedad en personas que padezcan COVID-19. Esto es porque sabemos que en algunos casos las vacunas preparadas contra otros coronavirus u otros virus han empeorado la enfermedad. Pero es que vosotros no vais a estar expuestos a esto porque se está teniendo en cuenta todo esto antes de plantear vacunar a la población general. De momento se ha comenzado a vacunar a grupos de riesgo, como los sanitarios, y son de riesgo porque, además de poder transmitir el virus a pacientes vulnerables, están mucho más expuestos y a cantidades más grandes de patógeno que la población general. Otro grupo de riesgo son los ancianos que viven en residencias, donde el balance riesgo-beneficio es claramente a favor de vacunarles, porque la letalidad asociada a la enfermedad en su caso es enorme. Así que, en definitiva, aunque existe la posibilidad de algunos efectos adversos hipotéticos a largo plazo, como es normal, no debemos perder de vista que, a priori, se trata de conjeturas y que, una vez demostrados los efectos beneficiosos de alguna de las vacunas, pues va a ser evidente que una marcada reducción del riesgo de morir por una enfermedad tan prevalente compensará con creces el riesgo de efectos adversos hipotéticos. Es que, a ver, de un modo muy reduccionista, es un escenario de algo que sabemos que es muy bueno versus algo que sabemos que es muy bueno que posiblemente tenga algo malo. O sea, es que está claro. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor no olvidéis compartir y reventar el botón de like un número impar de veces, activar la campanita, comentar abajo en los comentarios también si tenéis alguna duda, si tenéis alguna cosa que queréis compartir. Y bueno, sí, hace poco he empezado una lista de correo. Este es una lista de correo personal, no es una lista de correo médica, pero si os interesa, todas las semanas hago una selección de las cosas más valiosas que me voy encontrando a lo largo de la semana y la comparto con vosotros. Así que si os interesa tenéis el link abajo. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.